Un silencio inquietante reinaba en la Cámara del Consejo Galáctico. Los representantes de las 50 especies más avanzadas del brazo de Orión observaban con recelo las imágenes proyectadas ante ellos. La Tierra, ese pequeño planeta azul que durante milenios había pasado desapercibido, ahora captaba toda su atención. Y no era para menos. Lo que veían desafiaba todos sus pronósticos. ¿Es esto posible?, preguntó Celara, la anciana representante de los lumínidos, criaturas de luz que habían alcanzado la expansión interestelar hace 10.000 años. Los informes indicaban que estos primates apenas habían superado su dependencia de los combustibles fósiles. ¿Cómo han logrado construir algo así en apenas 70 años? Las imágenes mostraban una flota de naves espaciales emergiendo de la órbita terrestre. No eran simples transbordadores experimentales como los que la galaxia esperaba. Eran colosales estructuras de un metal desconocido, con propulsores que desafiaban las leyes físicas conocidas incluso por las civilizaciones más avanzadas. «Nos equivocamos», respondió Dranak, un ser reptiliano cuya especie había observado la Tierra durante siglos. «Lo subestimamos. Creímos que su belicosidad y divisiones internas los mantendrían confinados a su sistema solar por al menos otro milenio. La historia de los humanos no era desconocida para el Consejo. Habían seguido su evolución desde las cavernas hasta las primeras ciudades, desde las guerras tribales hasta los conflictos mundiales. La mayoría de las especies representadas en aquel consejo habían atravesado fases similares, pero tardando 10 veces más en superarlas. La humanidad parecía acelerar su desarrollo con cada generación, como si algo en su interior los impulsara a no detenerse jamás. ¿Y qué sabemos sobre su tecnología de propulsión?, preguntó Orin, un ser de gas cuya voz sonaba como un susurro electrónico a través de su traductor. Nuestros sensores no detectan emisiones de antimateria ni distorsiones cuánticas. La comandante Elena Vázquez observaba las estrellas desde el puente de mando del HSS Prometeo, la nave insignia de la primera flota interestelar humana. A sus 45 años, nunca imaginó que sería ella quien guiaría esta misión histórica. Las pantallas mostraban los otros 11 cruceros que formaban la flota, cada uno nombrado en honor a exploradores y científicos legendarios: Galileo, Amundsen, Zheng, Hawking, Curie. Comandante, los motores de curvatura están al 80%. Estamos listos para el salto cuando usted lo ordene, informó su primer oficial, Carlos Mendoza, un brillante ingeniero nacido en Chile que había revolucionado la teoría de la propulsión espacial. Elena respiró profundamente. Esta no era solo una misión de exploración. Era la presentación formal de la humanidad ante una galaxia que, según descubrieron hace apenas 5 años, bullía de vida inteligente. Una galaxia que los había observado, estudiado y, lo más inquietante, menospreciado. ¿Recuerdas cuando interceptamos aquella transmisión del Consejo Galáctico, Carlos?, preguntó Elena con una media sonrisa. Nos llamaron primates prometedores pero irremediablemente violentos. Dijeron que no estaríamos listos para el contacto en al menos 500 años más. Carlos asintió mientras ajustaba los parámetros de navegación. Y aquí estamos, a punto de presentarnos en su sala de reuniones sin invitación. El profesor Rodríguez tenía razón cuando descifraba esos mensajes. Nos subestimaron. Lo que la galaxia no había entendido sobre los humanos era fundamental. Su mayor fortaleza no era su tecnología ni su inteligencia individual, sino su increíble capacidad para unirse frente a desafíos imposibles. El descubrimiento accidental de las comunicaciones del Consejo Galáctico había provocado algo inédito en la historia humana. Una unificación de propósito. Las antiguas rivalidades se disolvieron ante la revelación de que no estaban solos. Los recursos antes destinados a conflictos se canalizaron hacia un objetivo común: demostrar que la humanidad merecía un lugar entre las estrellas. Lo que para otras especies habría tomado milenios, para los humanos fue cuestión de décadas. Preparados para contacto diplomático, anunció la teniente Isabel López desde su estación de comunicaciones. Tenemos traducción simultánea para las 7 especies principales identificadas en el Consejo. En la cámara del Consejo Galáctico, la alarma sonaba. Los sensores detectaban la aproximación de 12 enormes naves desconocidas que se habían materializado sin aviso previo en las inmediaciones de Nexus, el planeta neutral donde se reunía el Consejo. «¡Imposible!», exclamó uno de los técnicos de monitoreo, un ser con 4 brazos y piel azulada. «Han cruzado 3 sectores en segundos. Ni siquiera nuestras mejores naves pueden hacer eso sin estaciones de salto». La gran consejera Telia, representante de los Arconides, la civilización más antigua de la galaxia,
se levantó de su asiento con una mezcla de preocupación y curiosidad. En 3000 años de servicio diplomático, nunca había presenciado una entrada tan dramática de una nueva especie. Están transmitiendo en todas las frecuencias conocidas, informó el técnico, y están utilizando nuestros propios protocolos de comunicación. ¿Cómo es posible? Esos protocolos son secretos. Ponlo en pantalla, ordenó Telia con voz serena. Aunque sus 4 ojos revelaban inquietud, la imagen de Elena Vázquez apareció ante el asombrado consejo. Una humana en un uniforme azul oscuro con insignias doradas. Detrás de ella, un puente de mando con tecnología que parecía imposiblemente avanzada para una especie que, según sus registros, apenas había pisado su propio satélite un siglo atrás. Honorable Consejo Galáctico, comenzó Elena en un tono firme pero respetuoso. Soy la comandante Elena Vázquez de la Tierra. Traigo saludos de los 7.000 millones de humanos que habitan nuestro planeta. Hemos venido en paz, pero también para corregir un malentendido. Hizo una pausa, y su mirada se endureció ligeramente. Según sus propias transmisiones, que interceptamos hace 5 años, ustedes calculaban que tardaríamos 500 años más en estar listos para el contacto interestelar. Como pueden ver, sus cálculos fueron conservadores. Un murmullo recorrió la sala de consejo. Algunos representantes se mostraban alarmados, otros fascinados. La gran consejera Telia dio un paso al frente, evaluando la situación. Lo que veía ante ella no era solo una flota avanzada. Era el nacimiento de una potencia galáctica imprevista. Comandante Vázquez, respondió finalmente, parece que tenemos mucho que aprender unos de otros. Y quizás, la primera lección es que nunca debimos subestimar a la especie que logró evolucionar en el planeta más impredecible de este sector galáctico. Elena sonrió. Esta era solo la primera página de una nueva historia para la humanidad. Y la galaxia, después de milenios de estabilidad, estaba a punto de descubrir que todo estaba a punto de cambiar. El silencio que siguió a las palabras de Telia fue más elocuente que cualquier discurso. Elena mantuvo la compostura, pero en su interior sentía el peso de la historia sobre sus hombros. Detrás de ella, la tripulación de Prometeo contenía la respiración. Eran los primeros humanos en presenciar un encuentro con el legendario Consejo Galáctico, esa entidad que habían estudiado en secreto durante los últimos 5 años. Solicito permiso para atracar en la estación Nexus, continuó Elena. Nuestra delegación está preparada para iniciar conversaciones formales. La gran consejera Telia intercambió miradas con los demás representantes. Los lumínidos parpadeaban con intensidad, su forma de comunicarse sin palabras. Los seres reptilianos mostraban sus escamas dorsales erguidas, señal de alerta entre su especie. Permiso concedido, comandante Vázquez, respondió finalmente Telia. Les asignaremos el muelle diplomático 4. Sin embargo, debo advertirle que su inesperada llegada ha activado varios protocolos de seguridad. Carlos Mendoza, de pie junto a Elena, susurró. Traducción, están asustados y probablemente movilizando sus flotas. Elena asintió imperceptiblemente. Lo esperaban. De hecho, hubiera sido decepcionante que la galaxia no reaccionara con cautela ante la súbita aparición de una especie con tecnología capaz de desafiar sus paradigmas. ¿Comprendido, consejera? Prometemos cumplir con todos los protocolos establecidos, respondió Elena, y añadió, con un toque de ironía que no pasó desapercibido. Al fin y al cabo, somos los recién llegados. La transmisión se cortó y Elena se permitió, por primera vez en horas, exhalar profundamente. Bueno, no nos han disparado. Consideraría eso un éxito, comentó la doctora. Lucía Ramírez, cenobiólogo jefe de la misión, quien había permanecido fuera de cuadro durante la transmisión. Todavía, añadió secamente el jefe de seguridad, capitán David Chen. Sus ojos no se apartaban de las pantallas tácticas, donde diminutos puntos ya comenzaban a moverse en patrones que sugerían maniobras militares. Están desplegando naves desde al menos 3 lunas. Configuración defensiva, por ahora. Elena se apartó del centro del puente y se dirigió hacia la ventana panorámica, desde donde podía contemplar la imponente estación Nexus. A diferencia de las estaciones espaciales humanas, esta no era una estructura utilitaria. Era una obra de arte. Una flor metálica de proporciones colosales que giraba lentamente, con pétalos que se abrían y cerraban para recibir o despedir naves. 5 años, murmuró Elena, más para sí misma que para su tripulación.
5 años desde que aquella expedición minera en Europa captó la primera transmisión. 5 años en los que cambiamos más que en los 50 anteriores. La memoria de ese día permanecía fresca en su mente. Ella entonces era apenas capitana de una misión de investigación en Marte. Recordaba la llamada de emergencia, el regreso precipitado a la Tierra, las reuniones secretas. Al principio, muchos pensaron que era una broma, o peor aún, una manipulación. Pero cuando los mejores lingüistas computacionales del planeta finalmente decodificaron más transmisiones, la verdad se volvió innegable. No estaban solos, y más impactante aún, ya eran conocidos. Oficial de navegación, inicie maniobras de aproximación al muelle 4, ordenó Elena, volviendo al presente. Doctora Ramírez, prepara su equipo. Capitán Chen, seleccione su escolta de seguridad. Carlos, tú vendrás conmigo como representante científico. Mientras el Prometeo se deslizaba con elegancia hacia la estación Nexus, Elena no podía evitar pensar en cómo habían llegado hasta aquí. El proyecto Aurora, como se había denominado al esfuerzo conjunto mundial para responder al descubrimiento, representaba el mayor logro de cooperación en la historia humana. Los antiguos rivales habían unido fuerzas, compartido secretos, combinado recursos. La revelación de que estaban siendo observados y juzgados por civilizaciones avanzadas había provocado algo inesperado, un sentido de unidad planetaria. Ya no eran rusos, chinos, americanos o europeos. Eran terrestres, humanos, habitantes de un pequeño planeta que de repente necesitaba probar su valor. «Es hermoso», comentó Carlos mientras la nave atravesaba una especie de campo de fuerza iridiscente que marcaba el perímetro de la estación. «Toda mi vida soñando con este momento, y aún así, es más impresionante de lo que imaginaba». «Lo verdaderamente impresionante es que estemos aquí», respondió Elena. «¿Recuerdas cuando los últimos detalles del motor de curvatura parecían insuperables? Nadie pensaba que lo lograríamos antes de que pasara otra década». Carlos sonrió, recordando las interminables noches en el Centro de Propulsión Avanzada en Santiago. Fue el hallazgo de los fragmentos de aquella nave estrellada en Siberia lo que cambió todo. Sin esos materiales, seguiríamos teorizando sobre la manipulación del espacio-tiempo. El incidente de Tunguska, que durante más de un siglo se había atribuido a un meteorito, resultó ser algo mucho más significativo. No era la primera vez que visitantes extraterrestres llegaban a la Tierra, pero sí la primera vez que dejaban evidencia tecnológica recuperable. Y aunque los fragmentos encontrados en 2028 estaban gravemente dañados, proporcionaron pistas cruciales sobre cómo doblar el espacio. La nave se detuvo con perfecta precisión frente a una estructura que recordaba a un embarcadero cristalino. Una serie de luces azules se encendieron secuencialmente, formando un camino. «Parece que nos invitan a seguir un protocolo específico de atraque», observó la teniente López desde su consola. «Estoy recibiendo datos técnicos. Fascinante. Su sistema es increíblemente intuitivo». En la Cámara del Consejo, mientras tanto, el desconcierto inicial había dado paso a un intenso debate. «Debemos contenerlos inmediatamente», exigía Korek, el representante militar de los Bolok, una especie conocida por su paranoia justificada tras sobrevivir a 3 extinciones. Si pueden desarrollar tecnología de curvatura en décadas, ¿qué les impediría crear armas capaces de amenazarnos a todos en el mismo tiempo? La contención no es una opción práctica, rebatió Celara con la calma propia de su longeva especie. Ya están aquí. Han demostrado capacidades que pensábamos imposibles para ellos. Cualquier intento de restricción podría resultar contraproducente. Telia, quien había estudiado más informes sobre humanos que cualquier otro consejero, guardaba silencio, evaluando la situación. Los archivos históricos terrestres que habían recopilado durante siglos mostraban un patrón inquietante. Los humanos respondían de manera impredecible a las amenazas. A veces se rendían ante un poder superior, pero otras, contra toda lógica, luchaban con más ferocidad cuanto más desesperada era su situación. «Debemos aprender más antes de decidir», pronunció finalmente. Su capacidad para unirse y avanzar tecnológicamente a esta velocidad sugiere 2 posibilidades. O bien hemos malinterpretado fundamentalmente su naturaleza, o bien algo los ha impulsado a evolucionar de manera acelerada. «¿Insinúas interferencia externa?», preguntó alarmado uno de los consejeros más jóvenes, un ser bioluminiscente cuyo nombre era impronunciable para la mayoría. «No descarto ninguna posibilidad», respondió Telia. «Pero hay algo más que me preocupa.
Las últimas exploraciones detectaron actividad anómala en el sector 9, cerca del sistema solar. Si los informes son correctos, los humanos podrían haber llegado justo a tiempo. ¿A tiempo para qué?, preguntó Dranak, el reptiliano, inclinándose hacia adelante con interés. La mirada de Telia recorrió la sala de consejo antes de responder. A tiempo para ayudarnos a enfrentar lo que viene. En ese mismo momento, el Prometeo completaba su acoplamiento a la estación Nexus. Elena ajustó su uniforme y respiró profundamente. Lo que sucediera en las próximas horas podría determinar el destino de la humanidad en la galaxia. «Es hora», dijo a su equipo mientras las compuertas se preparaban para abrirse. «Hagamos que la Tierra se sienta orgullosa». Lo que ninguno de ellos sabía, ni siquiera el Consejo Galáctico con todos sus sensores y sistemas de vigilancia, era que no eran los únicos observando este histórico encuentro. En las sombras entre las estrellas, algo antiguo y paciente había tomado nota del súbito salto tecnológico humano. Y no estaba complacido. La compuerta se deslizó lateralmente con un siseo casi imperceptible, revelando un corredor iluminado por una luz azulada que parecía emanar de las propias paredes. Elena fue la primera en cruzar el umbral, seguida por Carlos, la doctora, Ramírez y el capitán Chen con 2 oficiales de seguridad. El aire en la estación Nexus tenía un aroma ligeramente dulce, como ozono mezclado con algo similar a la menta terrestre. «Atmósfera personalizada», murmuró la doctora Ramírez, consultando discretamente su analizador portátil. «Han ajustado la composición específicamente para nuestra fisiología». Impresionante. Frente a ellos, 3 figuras esperaban en formación triangular. La del centro, que Elena reconoció como Telia por la transmisión anterior, avanzó con un movimiento fluido que recordaba al agua deslizándose sobre cristal. Su piel plateada reflejaba la luz ambiente, y sus 4 ojos, dispuestos simétricamente alrededor de lo que parecía ser su rostro, parpadeaban en secuencias complejas. «Comandante Vázquez», saludó Telia en un español perfectamente modulado, aunque con un ligero eco metálico. «Bienvenidos a Nexus, el corazón diplomático de la Confederación Galáctica. Soy Telia, primera voz del Consejo». Elena inclinó ligeramente la cabeza, tal como habían practicado basándose en los protocolos interceptados. «Agradecemos su recibimiento, primera voz. Traemos saludos de la Tierra y esperamos iniciar una relación fructífera entre nuestras civilizaciones». La formalidad del momento contrastaba con la tensión subyacente. Todos los presentes eran conscientes de que esta no era una primera reunión ordinaria. Los humanos habían llegado siglos antes de lo previsto, con tecnología que no deberían poseer, interrumpiendo el cuidadoso equilibrio que la Confederación había mantenido durante milenios. «Les mostraremos sus aposentos antes de la reunión formal con el Consejo», continuó Telia, mientras comenzaba a guiarlos por el corredor. «Comprenderán que su llegada ha generado curiosidad». Una forma diplomática de decir conmoción, pensó Elena, pero mantuvo su expresión serena. Su entrenamiento militar y diplomático le había enseñado a leer entre líneas, y la tensión en la estación era palpable, desde los guardias estratégicamente posicionados hasta los drones de vigilancia que flotaban discretamente sobre sus cabezas mientras avanzaban por la estación. La magnitud del Nexus se hacía evidente. No era simplemente un punto de encuentro, era una ciudad espacial con niveles que se extendían en todas direcciones. A través de enormes ventanales, podían verse jardines suspendidos con vegetación alienígena, áreas comerciales bulliciosas con especies de formas inimaginables, y lo que parecían ser centros de investigación con equipos que desafiaban la comprensión humana. «Impresionante, ¿verdad?», comentó uno de los acompañantes de Telia, un ser de apariencia aviar cuyo nombre se presentó como Ralek. «Nexus existe desde hace 12.000 de sus años terrestres. Es nuestro mayor logro conjunto como civilizaciones espaciales». «¿Cuántas especies conviven aquí?», preguntó Carlos, incapaz de contener su curiosidad científica. «En Nexus coexisten representantes de las 217 especies con capacidad interestelar reconocidas por la Confederación», respondió Ralek. «Aunque el Consejo Directivo solo está formado por 50, las que han demostrado estabilidad social y contribuciones significativas». La implicación era clara. Los humanos no estaban aún en esa categoría. Eran visitantes, quizás futuros candidatos, pero lejos de ser considerados iguales en el Prometeo. Mientras tanto, la teniente López monitoreaba las comunicaciones con creciente preocupación.
Desde que habían atracado, había detectado un aumento en el tráfico de transmisiones cifradas alrededor de la estación. Algo estaba ocurriendo, algo que no formaba parte del protocolo diplomático estándar. Teniente Ortiz llamó a su colega de sistemas defensivos. Nota algo inusual en los patrones de movimiento de las naves exteriores. Ortiz frunció el ceño mientras analizaba las lecturas tácticas. Están formando un perímetro defensivo, pero no alrededor de la estación, alrededor de nosotros. Es sutil, pero inequívoco. López asintió, confirmando sus sospechas. Mantén los sistemas en alerta pasiva. No queremos provocar un incidente, pero tampoco ser sorprendidos. En las profundidades de la estación Nexus, en una cámara restringida a la que ni siquiera todos los miembros del Consejo tenían acceso, Dranak observaba con celar unos datos que habían sido clasificados como máxima prioridad. Las lecturas son inequívocas, señaló Dranak, su cola reptiliana moviéndose nerviosamente. La anomalía en el sector 9 hectáreas ha crecido un 87% en las últimas rotaciones. Y mira esto, los patrones de energía coinciden con los registrados antes de la extinción de los progenitores. Celara, cuya especie había sobrevivido lo suficiente para recordar a los legendarios progenitores, sintió un escalofrío recorrer su forma luminosa. Si es lo que tememos, incluso la Confederación Unida podría no ser suficiente. Necesitaremos innovación, nuevas estrategias. ¿Los humanos?, preguntó Dranak, incrédulo. Son impredecibles, violentos, apenas han salido de su sistema solar. Precisamente, respondió Celara. Ninguna otra especie ha desarrollado tecnología de curvatura tan rápidamente después de descubrir la electricidad. Lo que interpretamos como inestabilidad podría ser exactamente lo que necesitamos, adaptabilidad extrema. La delegación humana fue conducida a una sala de reuniones que parecía diseñada para impresionar. La mesa central era una estructura cristalina flotante, rodeada por asientos adaptados a diversas fisiologías alienígenas. Hologramas tridimensionales mostraban sistemas estelares en rotación lenta, incluyendo uno que Elena reconoció como el Sistema Solar. El Consejo se reunirá en breve, anunció Telia. Mientras tanto, pueden refrescarse y prepararse. Sus necesidades básicas han sido anticipadas. Cuando la delegación alienígena se retrocesó. Hiro, Carlos se acercó inmediatamente a Elena. ¿Lo notaste? Están nerviosos. No es solo nuestra aparición repentina, hay algo más. Elena asintió. Había percibido la misma tensión. Capitán Shen, mantenga comunicación constante con el Prometeo. Quiero informes cada 10 minutos. Doctora Ramírez, analice todo lo que pueda sobre esta estación. Cualquier dato podría ser crucial. Mientras preparaban su estrategia, Elena recibió una transmisión privada de Prometeo. Era la teniente López, y su expresión era grave. Comandante, hemos detectado una transmisión dirigida hacia el sector 9. La encriptación es compleja, pero hemos logrado descifrar fragmentos. Mencionan el despertar y contención fallida. Y hay más. Una flota de al menos 200 naves está convergiendo hacia ese sector. El corazón de Elena se aceleró. Cualquier reunión diplomática quedaba relegada si había una crisis militar en desarrollo. Han detectado nuestro monitoreo. Negativo. Estamos utilizando los protocolos pasivos desarrollados específicamente para esta misión. Continúen la vigilancia y preparen un salto de emergencia si fuera necesario. Cuando el Consejo finalmente convocó a la delegación humana, el ambiente había cambiado sutilmente. La formalidad inicial había dado paso a una urgencia apenas disimulada. Elena contó 47 representantes alienígenas dispuestos en niveles elevados, como en un anfiteatro, todos con sus ojos, o equivalentes sensoriales, fijos en los humanos. Telia ocupó el estrado central y comenzó sin preámbulos. Comandante Vázquez, su llegada a Nexus ha coincidido con una situación que requiere sinceridad entre nosotros. Las luces de la sala se atenuaron y un holograma masivo cobró vida en el centro, mostrando lo que parecía ser una nube oscura expandiéndose en el espacio. No se parecía a nada que Elena hubiera visto en los registros astronómicos terrestres. Esto, continuó Telia, es lo que denominamos el velo. Apareció por primera vez hace 3000 años en los límites del sector 9, un área relativamente despoblada. Durante milenios, permaneció estático, un misterio cosmológico que estudiábamos a distancia. Hasta hace 5 años.
Elena y Carlos intercambiaron miradas. 5 años, exactamente cuando habían interceptado las primeras transmisiones alienígenas. El velo comenzó a expandirse, consumiendo sistemas estelares enteros, no destruyéndolos, sino transformándolos. Los pocos exploradores que se han aventurado dentro no han regresado. Los que se acercaron demasiado transmitieron información perturbadora antes de perder contacto. El holograma cambió, mostrando grabaciones fragmentadas. Naves siendo envueltas por tendríos de oscuridad. Tripulantes gritando mientras algo parecía infiltrarse en sus mentes. Sistemas de propulsión fallando sin explicación aparente. Creemos, continuó Telia, con una voz que ahora transmitía genuina preocupación, que el velo es una manifestación de los antiguos, una especie que precedió incluso a los progenitores. Seres de otra dimensión que una vez fueron expulsados de nuestra galaxia. ¿Y qué tiene esto que ver con nosotros?, preguntó Elena, aunque comenzaba a sospechar la respuesta. El velo se dirige hacia el sistema solar, respondió Telia, confirmando sus temores. A su ritmo actual, llegará a la Tierra en menos de un año terrestre. Pero eso no es todo. La imagen holográfica cambió nuevamente, mostrando ahora una especie de estructura megalítica flotando en el espacio, parcialmente visible entre la oscuridad del velo. Nuestros sensores detectaron esto en el corazón de la anomalía. Es tecnología de los antiguos, y parece estar despertando. Cada sistema que consume el velo aumenta su energía. Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda. Lo que había comenzado como una misión diplomática se había transformado en algo mucho más ominoso. ¿Por qué nos muestran esto ahora?, preguntó, manteniendo su voz firme a pesar de la gravedad de la situación. Telia miró a los demás consejeros antes de responder, como buscando confirmación. Finalmente, habló con una claridad que resonó en toda la cámara. Porque durante 5 milenios, la Confederación ha intentado contener y estudiar el velo sin éxito. Nuestras tecnologías, nuestras estrategias, todas basadas en eones de desarrollo estable y predecible, han fracasado. Pero luego aparecieron ustedes. La sala quedó en silencio absoluto mientras Telia pronunciaba las palabras que cambiarían para siempre el destino de la humanidad en la galaxia. Los humanos han demostrado una capacidad de innovación y adaptación que desafía todos nuestros modelos. Han desarrollado en décadas lo que a otras especies les llevó milenios. Y ahora, frente a una amenaza que ninguna civilización conocida ha logrado enfrentar, necesitamos esa imprevisibilidad. Necesitamos esa ferocidad evolutiva. Elena comprendió entonces. No estaban allí para ser juzgados. Estaban allí para ser reclutados. En ese preciso instante, todas las alarmas de la estación Nexus comenzaron a sonar simultáneamente. Las luces cambiaron a un rojo intenso, y el holograma central se actualizó automáticamente, mostrando una expansión súbita del velo. «Imposible», susurró alguien en el consejo. «La progresión era lineal. No debería. Ha detectado nuestra presencia», interrumpió Celara, su forma luminosa pulsando con agitación. «De alguna manera, sabe que estamos discutiendo sobre ello. Sabe que buscamos detenerlo». Las comunicaciones estallaron por toda la estación mientras informes de emergencia llegaban desde las fronteras del Sector 9. El velo se expandía ahora a una velocidad exponencial, devorando sistemas enteros en minutos en lugar de meses. En medio del caos, Elena estableció contacto con el Prometeo. «¿Situación?» «Comandante», respondió López, su voz tensa. «Estamos detectando una señal dirigida específicamente hacia nosotros. Viene desde el interior del velo». «¿Una señal? ¿Pueden descifrarla?» «No es necesario», respondió López tras una pausa angustiante. «Está en español. Antiguo español». El corazón de Elena dio un vuelco mientras escuchaba el mensaje que la teniente reprodujo. Una voz profunda, resonante, que parecía venir desde abajo del tiempo. «Por fin habéis regresado, hijos de tierra. Os hemos esperado. Es hora de completar el ciclo». La Cámara de Consejo quedó sumida en un silencio sepulcral. Las palabras en español antiguo resonaban aún en la mente de todos los presentes. Elena sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral mientras intentaba procesar la implicación de aquel mensaje. ¿Cómo era posible que una entidad cósmica de otra dimensión se comunicara en una lengua terrestre ancestral? «Comandante», la voz de Carlos quebró el silencio. «Esto cambia todo lo que creíamos saber sobre nuestra historia». Telia se acercó a Elena con un movimiento fluido pero urgente.
Sus 4 ojos parpadeaban en una secuencia que la comandante interpretó como profunda inquietud. ¿Qué significa esto? Su especie tiene alguna conexión previa con los antiguos que haya ocultado deliberadamente. Antes de que Elena pudiera responder, un temblor sacudió la estación Nexus. Las luces fluctuaron y varios hologramas se desvanecieron momentáneamente. Desde las consolas de control, operadores de diversas especies trabajaban frenéticamente para estabilizar los sistemas. Primera voz, informó un técnico de piel azulada. Detectamos una brecha dimensional formándose en el nivel 42, sector de investigación. No es una falla estructural. Es como si el espacio-tiempo estuviera siendo doblado desde dentro. Imposible, murmuró Dranak. Las defensas de Nexus están diseñadas para prevenir cualquier manipulación dimensional no autorizada. El capitán Chen activó su comunicador. Prometeo, ¿me reciben? Necesitamos un informe de situación inmediato. La respuesta llegó distorsionada, entrecortada. Capitán, detectamos múltiples brechas también en la Tierra. Comunicaciones. Santiago, El Cairo, Tokio. Elena intercambió una mirada alarmada con Carlos. ¿La Tierra? ¿El velo ha llegado ya a nuestro sistema? No, respondió Celara, cuya forma luminosa ahora pulsaba con intensidad. El velo sigue a meses de distancia del sistema solar, pero esto es diferente. Parece que está proyectándose, creando puntos de entrada simultáneos. Un nuevo temblor, más violento que el anterior, sacudió la estación. Esta vez, las alarmas de emergencia comenzaron a sonar con intensidad renovada. En las pantallas de seguridad aparecieron imágenes de nivel 42, una rasgadura en el aire, como un desgarro en la tela de la realidad, de la que emanaba una luz azulada muy similar a la que habían visto en las grabaciones del velo. «Evacúen ese nivel inmediatamente», ordenó Telia. «Activen los protocolos de contención dimensional». Elena tomó una decisión instantánea. «Carlos, doctora. Ramírez, regresen a Prometeo ahora. Capitán Chen, usted y yo iremos a nivel 42». «Comandante Vázquez», intervino Telia con tono autoritario, «ese nivel está siendo sellado. Es protocolo estándar ante brechas dimensionales». «Con todo respeto, primera voz», respondió Elena mientras verificaba su arma de servicio. «Si esa entidad está hablando en español antiguo y menciona la Tierra, entonces esto también es asunto nuestro. Además, sus protocolos estándar no parecen estar funcionando muy bien». Sin esperar respuesta, Elena y el capitán Chen se dirigieron hacia los elevadores de emergencia. A su alrededor, la estación bullía de actividad. Equipos de seguridad alienígenas corrían en formaciones disciplinadas, sistemas automatizados desplegaban barreras energéticas y anuncios en múltiples lenguas repetían instrucciones de evacuación. «Comandante», dijo Chen mientras descendían hacia el nivel 42, «la teniente López mencionó brechas en la Tierra». «Si esto está ocurriendo simultáneamente». «Lo sé», respondió Elena, su mente evaluando rápidamente las implicaciones. «Sea lo que sea el velo, parece tener un interés específico en nosotros. Y ahora sabemos que no es coincidencia que interceptáramos sus comunicaciones hace 5 años. En el Prometeo, mientras tanto, Carlos y la doctora Ramírez habían regresado para encontrar la nave en estado de alerta máxima. La teniente López les recibió con expresión grave. «Los sistemas de comunicación interestelar están saturados», informó. «Todas las especies están reportando fenómenos similares en sus planetas de origen. Pero hay algo más». López mostró una serie de datos en la pantalla principal. «Estas son las ubicaciones exactas de las brechas detectadas en la Tierra: Santiago, El Cairo, Tokio, Ciudad de México, Moscú, Nueva Delhi y Oslo». «7 ciudades», murmuró Carlos. «Hay algo especial en esas ubicaciones». La doctora Ramírez, cuya especialidad incluía arqueología comparada, sintió que su corazón se aceleraba mientras una idea tomaba forma en su mente. No son las ciudades modernas lo que importa, son las ruinas que hay bajo ellas o cerca de ellas. Rápidamente accedió a la base de datos arqueológica de Prometeo. Cada una de esas ciudades está construida sobre cerca de asentamientos humanos que datan de al menos 12.000 años de antigüedad, precisamente de la época en que nuestros registros históricos se vuelven nebulosos. «La época de supuesto diluvio universal», añadió Carlos, recordando mitos que aparecían en culturas de todo el mundo.
del final de la última glaciación y del surgimiento simultáneo de la agricultura en continentes que supuestamente no tenían contacto entre sí, completó Ramírez. Siempre ha sido un misterio para nuestros arqueólogos cómo civilizaciones aisladas desarrollaron técnicas agrícolas tan similares en el mismo periodo histórico. Carlos sintió un escalofrío al conectar los puntos. Si esos asentamientos tienen alguna relación con los antiguos, no pudo terminar la frase porque la nave se sacudió violentamente. Las luces parpadearon y una alarma comenzó a sonar. Brecha dimensional detectada en la bahía de carga, anunció un oficial de seguridad. Se está formando ahora mismo. En el nivel 42 de Nexus, Elena y el capitán Chen habían llegado a un corredor evacuado. Delante de ellos, suspendida en el aire, una rasgadura dimensional pulsaba con hipnótica cadencia. No parecía violenta o agresiva. Era más bien como una ventana que se abría lentamente hacia otro lugar. Los sensores indican que es estable, informó Chen consultando su dispositivo. No emite radiación dañina ni muestra signos de expansión descontrolada. Elena observó fascinada cómo imágenes fugaces aparecían y desaparecían dentro de la brecha. Paisajes terrestres primitivos, cielos con configuraciones estelares irreconocibles, estructuras megalíticas que no correspondían a ninguna civilización conocida. Parece un portal, o una transmisión, murmuró en ese momento. Escucharon pasos apresurados tras ellos. Era Telia, acompañada por Celara y varios guardias de seguridad. «Comandante Vázquez», dijo la primera voz con tono urgente, «debemos sellar esta brecha inmediatamente. Nuestros sensores detectan actividad similar en toda la galaxia. Sea lo que sea, se está propagando». «No», respondió Elena con firmeza. «Está tratando de comunicarse, específicamente con nosotros». Como para confirmar sus palabras, la brecha pulsó con mayor intensidad y una voz resonó en el corredor. «Elena Vázquez, heredera de los vigilantes. El ciclo debe completarse». Todos los presentes quedaron atónitos. La brecha no solo hablaba, sino que conocía a Elena por su nombre. «¿Qué eres?», preguntó ella, dando un paso al frente a pesar de las advertencias de Chen. «¿Y qué quieres de nosotros?». La respuesta llegó en forma de imágenes que se proyectaron directamente en la mente de todos los presentes. Una tierra primitiva, visitada por seres de luz que enseñaban a los primeros humanos a cultivar, a construir, a observar las estrellas. Luego, un cataclismo cósmico, una guerra entre dimensiones, y la decisión de estos seres de ocultarse, dejando guardianes entre los humanos para vigilar y esperar. «No somos el velo», aclaró la voz. «Somos los que habéis llamado progenitores. El velo es nuestra prisión, creada por los verdaderos antiguos cuando fuimos derrotados. Durante eones ha contenido nuestra esencia, pero ahora se debilita, y con ello, el sello que mantiene a los antiguos fuera de vuestra dimensión». Elena sintió que el aire se volvía más denso, como si la gravedad aumentara. «¿Por qué contactarnos ahora? ¿Por qué a los humanos?». «Porque vosotros sois nuestra última creación, la única que escapó a la purga de los antiguos. En vuestro ADN yace la clave para restaurar el equilibrio». El comunicador de Elena cobró vida con la voz agitada de Carlos. «Comandante, tenemos una situación en el Prometeo. La brecha en la bahía de carga ha manifestado una estructura. Parece algún tipo de artefacto tecnológico, pero no se parece a nada que hayamos visto antes». Telia intervino, su voz temblorosa por primera vez desde que Elena la conociera. «Las antiguas escrituras hablan de 7 llaves dimensionales, artefactos capaces de sellar o abrir puertas entre realidades. Se creían perdidas cuando los progenitores desaparecieron». «No perdidas», corrigió la voz desde la brecha. «Ocultas, protegidas por los descendientes de nuestros elegidos, aquellos que llamáis ahora humanos. Sin saberlo, vuestra especie ha custodiado las llaves durante milenios, pasando su ubicación a través de mitos, leyendas y estructuras megalíticas». De repente, una alarma ensordecedora resonó por toda la estación. Las pantallas de emergencia mostraron una imagen que heló la sangre de todos los presentes. Una colosal nave emergiendo del centro del velo, tan grande que eclipsaba sistemas solares enteros. «Han llegado», anunció la voz con tono sombrío. «Los cazadores de los antiguos. Aquellos que extinguen estrellas para alimentar a sus maestros. Os han detectado, herederos de los vigilantes. Saben que portáis las llaves». Elena sintió el peso de la galaxia sobre sus hombros.
En cuestión de horas, su misión había pasado de ser un primer contacto diplomático a verse envuelta en una guerra cósmica que se remontaba al albor de los tiempos. ¿Qué debemos hacer?, preguntó, consciente de que su decisión afectaría no solo a la humanidad, sino a toda forma de vida en la galaxia. La brecha pulsó una vez más, proyectando un mapa estelar en el aire. 7 puntos brillantes marcaban lo que Elena reconoció como las ubicaciones de las brechas en la Tierra. Las llaves deben ser activadas simultáneamente en los 7 santuarios primordiales. Solo así podremos sellar nuevamente el velo y expulsar a los antiguos. Pero debéis apresuraros. Los cazadores ya han enviado sus destructores, y la primera tierra en su camino. En ese preciso instante, el suelo bajo sus pies tembló con violencia inusitada. Las luces parpadearon y un rugido atronador recorrió la estación. En las pantallas de emergencia apareció una imagen que dejó a todos sin aliento. Una flota de naves de geometría imposible, con formas que dolían a la vista, emergiendo de fracturas espaciales alrededor de Nexus. «Están aquí», susurró Telia, «los heraldos de los antiguos». A través del comunicador, la voz desesperada de la teniente López confirmó los peores temores de Elena. «Comandante, estamos detectando múltiples objetos acercándose a la Tierra. Velocidad imposible. Emisiones de energía desconocidas. Los sistemas de defensa planetaria no responden». Elena miró a Telia, luego a Chen y finalmente a la brecha dimensional que pulsaba frente a ella. En ese momento, la comandante de Prometeo comprendió que el destino no solo de la humanidad, sino de toda la galaxia, dependía de una decisión que debía tomar ahora. «Muéstranos cómo activar las llaves», dijo con determinación, «y dinos qué necesitamos para detener a los cazadores». La brecha se expandió, revelando una imagen que dejó a todos los presentes sin aliento. Una versión ancestral de la Tierra, rodeada por 7 satélites artificiales que no aparecían en ningún registro histórico conocido. Estructuras que, de alguna manera, habían permanecido ocultas a la vista de todos durante milenios. «No son los humanos quienes fueron subestimados por la galaxia», resonó la voz desde la brecha. «Es la galaxia quien ha olvidado su verdadera historia». El tiempo parecía haberse detenido en la estación Nexus. Elena miraba fijamente la imagen de aquellos 7 satélites ancestrales que habían permanecido ocultos durante milenios. Una pieza de rompecabezas cósmico que nadie, ni siquiera las civilizaciones más avanzadas de la galaxia, había logrado descifrar. «Los satélites», murmuró la doctora Ramírez a través del comunicador. Las leyendas sobre las 7 estrellas guardianas no eran metáforas mitológicas, sino recuerdos fragmentados de tecnología real. Otra sacudida violenta estremeció la estación. Las alarmas sonaban por todas partes mientras los sistemas automatizados anunciaban brechas de seguridad en múltiples niveles. Las naves de los cazadores habían comenzado su asalto. «No tenemos tiempo», declaró Elena, girándose hacia Telia y los demás miembros del Consejo. «Necesitamos una estrategia coordinada. Ahora». Por primera vez desde el inicio de aquel encuentro, Telia inclinó su cabeza en un gesto que Elena interpretó como deferencia. «Comandante Vázquez, la Confederación Galáctica se pone a sus órdenes. Esta es su batalla tanto como nuestra». «Necesitamos dividir nuestras fuerzas», respondió Elena sin dudar. «Un equipo debe regresar a la Tierra inmediatamente para activar las llaves en los 7 santuarios. Otro debe permanecer aquí para defender Nexus. Y necesitaremos un tercer grupo que intente ganar tiempo frente a los cazadores». Dranak dio un paso al frente, su piel reptiliana reflejando la luz de emergencia. «La flota de defensa de la Confederación está en camino, pero tardará horas en llegar. Hasta entonces, solo contamos con las naves estacionadas en Nexus». «Y con el Prometeo», añadió Elena, «nuestro sistema de propulsión podría ser nuestra ventaja. Si logramos entender cómo funcionan estas llaves dimensionales, quizás podamos modificar nuestros motores para crear algún tipo de barrera». La brecha dimensional pulsó con mayor intensidad, como si respondiera a sus palabras. «Los motores de vuestras naves ya contienen fragmentos de la tecnología de los vigilantes», resonó la voz de los progenitores. «Los restos encontrados en vuestro territorio siberiano no fueron coincidencia, sino un regalo dejado para que lo descubrierais en el momento adecuado». Carlos, que seguía escuchando desde el Prometeo, sintió que las piezas encajaban. El incidente de Tunguska no fue un meteorito, ni siquiera una nave estrellada. Fue una entrega deliberada. «Heredera de los vigilantes»,
Continuó la voz dirigiéndose a Elena. Las instrucciones para activar las llaves están ahora en tu mente. Debes transmitirlas a los tuyos. Elena sintió un torrente de imágenes y conocimientos fluyendo directamente a su conciencia. Secuencias de activación, coordenadas exactas, procedimientos técnicos que de alguna manera comprendía perfectamente a pesar de su complejidad. Sin perder un segundo, transmitió la información a Prometeo y al resto de la flota terrestre. Carlos, necesito que regreses a la Tierra con 3 de nuestras naves. Coordínate con los gobiernos para acceder a los 7 santuarios simultáneamente. El artefacto que apareció en la bahía de carga es una de las llaves. Llévala contigo. Entendido, comandante. ¿Y usted? Elena miró hacia la brecha dimensional y luego a las pantallas que mostraban la aproximación de los cazadores. Yo iré con el Prometeo y parte de la flota de la Confederación hacia la nave nodriza de los cazadores. Necesitamos ganar tiempo mientras se activan las llaves. Telia, que había estado consultando con los demás miembros del Consejo, intervino. Es un plan suicida, comandante. La nave nodriza de los cazadores posee tecnología que supera incluso nuestro entendimiento. Precisamente por eso debo ir, respondió Elena. Si lo que dicen los progenitores es cierto, y existe alguna conexión entre los humanos y esta tecnología ancestral, quizás tengamos una oportunidad que ustedes no. Los minutos siguientes transcurrieron en un frenesí de actividad coordinada. La flota terrestre se dividió según el plan de Elena. Carlos, junto con la doctora Ramírez y 3 cruceros, partió de regreso a la Tierra utilizando los motores de curvatura para ganar tiempo precioso. El artefacto recuperado de la bahía de carga, una esfera cristalina con intrincados grabados que parecían cambiar constantemente, viajaba seguro con ellos. Mientras tanto, Elena regresó brevemente a Prometeo para reorganizar la nave y prepararse para la misión más peligrosa de su vida. El capitán Chen y un equipo de oficiales voluntarios la acompañarían, junto con representantes de 7 especies de la Confederación que habían ofrecido su experiencia y tecnología. La modificación de los motores está casi completa, informó la ingeniera jefe Sato mientras Elena recorría la sala de propulsión. Hemos integrado los patrones energéticos que nos transmitió. Si funcionan como esperamos, podremos generar un campo de contención temporal alrededor de la nave nodriza. ¿Cuánto tiempo podremos mantenerlo? Sato intercambió una mirada con su equipo antes de responder. Minutos, comandante. 10 como máximo, antes de que los motores se sobrecalienten irreversiblemente. Tendrá que ser suficiente, respondió Elena, en la Tierra. Mientras tanto, el caos se había desatado. Las brechas dimensionales habían crecido, y en las 7 ciudades ancestrales los cielos se habían teñido de un inquietante color púrpura. Multitudes aterrorizadas observaban cómo estructuras megalíticas, ocultas durante milenios bajo capas de civilización moderna, emergían lentamente del suelo. Carlos coordinaba frenéticamente la operación desde Santiago. Necesitamos acceso inmediato a todos los sitios. Insistía en la videollamada con líderes mundiales. Sé que es difícil de creer, pero tienen las imágenes frente a ustedes. La amenaza es real. Gradualmente, los gobiernos terrestres comprendieron la gravedad de la situación. Equipos militares y científicos se desplegaron en las 7 ubicaciones, guiados por las instrucciones detalladas que Elena había transmitido en el espacio. La batalla había comenzado. Las naves de los cazadores, con formas que desafiaban la geometría euclidiana, emitían pulsos de energía que desintegraban cualquier materia que tocaban. La flota defensiva de Nexus respondía con tecnología avanzada, pero se encontraba en clara desventaja numérica. Elena observaba desde el puente de Prometeo, ahora reforzado con escudos proporcionados por la Confederación. Delante de ellos, eclipsando las estrellas, la monstruosa nave nodriza de los cazadores avanzaba implacable. Todos los sistemas listos, comandante, informó Chen. Plan de aproximación calculado. Las naves de escolta están en posición. Elena asintió, sintiendo el peso de billones de vidas sobre sus hombros. Inicien secuencia de aproximación. Preparen motores modificados para activación a mi señal. El Prometeo se lanzó hacia adelante, escoltado por 7 naves de la Confederación, cada una representando a una de las especies más antiguas. Su tamaño era insignificante comparado con la colosal nave nodriza, pero su velocidad y maniobrabilidad les daban una ventaja temporal. Estamos recibiendo escaneos intensos, advirtió la teniente López. Nos han detectado. La respuesta no se hizo esperar.
Centenares de cazas enemigos emergieron de la nave nodriza, dirigiéndose hacia ellos como un enjambre furioso. Al mismo tiempo, un rayo de energía oscura comenzó a formarse en lo que parecía ser el cañón principal de la nave. Maniobras evasivas, ordenó Elena. Formación defensiva Omega. La batalla que siguió fue caótica y desesperada. Las naves de la Confederación utilizaban tecnologías que Elena jamás había visto, campos gravitacionales que desviaban proyectiles, armas de fusión cuántica que atravesaban escudos, sistemas de camuflaje dimensional, pero los cazadores parecían anticipar cada movimiento, adaptándose con una velocidad aterradora. Por cada nave enemiga destruida, dos más tomaban su lugar. «Comandante», la voz urgente de Carlos interrumpió los pensamientos de Elena. «Estamos en posición en los 7 santuarios. Las estructuras han revelado receptáculos para las llaves. Pero hay un problema. Las llaves que encontramos no son objetos físicos como esperábamos, son secuencias genéticas». «¿Genéticas?», repitió Elena mientras el Prometeo se sacudía violentamente tras un impacto. «ADN humano, pero con modificaciones que no aparecen en ninguna base de datos. Y cada santuario requiere una secuencia específica. Necesitamos 7 humanos con 7 marcadores genéticos distintos». Elena sintió que algo encajaba en su mente, como si un conocimiento dormido despertara. Los vigilantes, sus descendientes. Necesitamos encontrar a personas con ese linaje específico. «Ya lo hemos hecho», respondió Carlos, y Elena detectó algo extraño en su voz. «Hemos analizado rápidamente los registros genéticos disponibles. Tú eres una de ellas. Elena, tu ADN contiene marcador para el Santuario de Santiago, y yo tengo el de Ciudad de México. ¿Y los otros 5? Los hemos identificado. Están siendo transportados a los santuarios respectivos. Pero hay algo más. Activar las llaves requiere un sacrificio voluntario. No de vida, sino de energía vital. Quien activa la llave quedará en un estado de estasis indefinida». El Prometeo se sacudió nuevamente. En las pantallas, Elena vio como 2 de las naves de escolta sucumbían ante el fuego enemigo. Estaban quedándose sin tiempo y sin opciones. «Carlos, procede con la activación. Yo intentaré llegar al núcleo de la nave nodriza con el Prometeo. Si lo que dicen los progenitores es cierto, puedo utilizar mi conexión genética para interrumpir sus sistemas desde dentro». «Elena, es un suicidio». La voz de Carlos se quebró ligeramente. «Es nuestra única oportunidad», respondió ella. «Hazlo, Carlos. No podemos fallar». Cortando la comunicación, Elena se dirigió a su tripulación. «Nuevo plan. Vamos a atravesar sus defensas y llegar al núcleo. Capitán Chen, prepara un equipo de abordaje. Ingeniera Sato, necesito toda la potencia en los motores modificados». «Comandante», intervino Celara, quien había insistido en acompañarlos como representante del Consejo. «Detectamos fluctuaciones energéticas en la nave nodriza. Están preparando algo grande». En las pantallas, vieron cómo un vórtice comenzaba a formarse frente a la colosal nave. Era similar a las brechas dimensionales, pero de un tamaño inconcebible. «Están abriendo un portal», murmuró Celara. «Si logran estabilizarlo, los antiguos podrán cruzar a nuestra dimensión». Elena tomó una decisión instantánea. «Curso de colisión. Preparen los motores para sobrecarga máxima. Vamos a lanzarnos directamente contra ese portal». La mirada de incredulidad en el rostro de su tripulación fue unánime, pero nadie cuestionó la orden. Habían llegado demasiado lejos para dudar ahora. El Prometeo aceleró, esquivando el fuego enemigo mientras se dirigía como una flecha hacia el vórtice en formación. A su alrededor, las pocas naves aliadas se quedaban proporcionaban cobertura, sacrificándose una tras otra para asegurar que el Prometeo completara su misión. «Motores al máximo», ordenó Elena. «Preparen el campo de contención para activación en el momento exacto de impacto». En la Tierra, los 7 elegidos se colocaban en posición en los santuarios ancestrales. Carlos, en Ciudad de México, observaba el cielo transformado mientras colocaba sus manos sobre el receptor genético, una estructura cristalina que brillaba con un tono azulado. Activación simultánea en 3, 2, 1. Coordinó a través de su comunicador en los 7 santuarios. Los elegidos colocaron sus manos sobre los receptores. Un dolor intenso pero indescriptiblemente puro recorrió sus cuerpos mientras la energía fluía desde ellos hacia las estructuras ancestrales. Carlos sintió como su conciencia se expandía por un breve instante,
Pudo percibir a los otros 6 elegidos, conectados a través de un vínculo que trascendía el espacio físico. También pudo sentir algo más, una presencia antigua, observando, guiando en el espacio. El Prometeo había alcanzado velocidad terminal. El vórtice dimensional crecía frente a ellos, y a través de él podían vislumbrar formas incomprensibles moviéndose, esperando. Los antiguos, ansiosos por regresar. Campo de contención listo, informó Sato. Sobrecarga de motores en secuencia. Impacto en 10 segundos. Elena cerró los ojos brevemente, pensando en la Tierra, en Carlos, en todo lo que estaba en juego. Cuando los abrió, su mirada reflejaba una determinación absoluta. Por la Tierra, por la galaxia, murmuró. El Prometeo se lanzó hacia el vórtice justo cuando, en la Tierra, los 7 elegidos completaban la activación de las llaves. Una onda de energía pura emergió de los santuarios, expandiéndose por el planeta y más allá. Sincronizándose con el campo de contención de Prometeo en el momento exacto del impacto, el tiempo pareció detenerse. El vórtice, el Prometeo, las naves enemigas, todo quedó suspendido en un instante eterno. Y entonces, una explosión de luz cegadora lo envolvió todo en la Tierra. Carlos sintió como su cuerpo se volvía ligero, translúcido. A su alrededor, el santuario brillaba con intensidad sobrenatural mientras la estructura megalítica completaba su propósito milenario. Lo último que vio antes de que su conciencia se desvaneciera fue el cielo volviendo lentamente a su color normal. En el espacio, donde antes había estado el vórtice y la nave nodriza de los cazadores, ahora solo quedaba una nebulosa en expansión, brillante y hermosa. Del Prometeo y de Elena no había rastro. Las naves enemigas restantes, privadas de su comando central, se desactivaron súbitamente, quedando a la deriva como cascarones vacíos. La amenaza inmediata había sido neutralizada. En Nexus, el Consejo Galáctico observaba atónito los datos que llegaban. El velo estaba retrocediendo, contrayéndose hacia un punto específico del espacio. Las brechas dimensionales se cerraban una tras otra. «Lo lograron», murmuró Telia. «Los humanos lo lograron». Dranak, escéptico hasta el final, revisaba frenéticamente los sensores. Pero, ¿a qué precio? La Tierra ha quedado aislada. Nuestros sensores no pueden penetrar la barrera energética que la rodea ahora. Y los 7 elegidos están en estasis, completó Celara, cuya especie podía percibir ciertos tipos de energía vital. No muertos, sino esperando. ¿Esperando qué?, preguntó Dranak. Nadie tenía respuesta para esa pregunta. Los días siguientes fueron de intenso análisis y debate en el Consejo. La barrera alrededor de la Tierra parecía ser una medida protectora, no punitiva. Permitía salir a las naves terrestres, pero solo aquellas tripuladas por humanos podían atravesarla en ambas direcciones. Un mes después del incidente, cuando la galaxia comenzaba a recuperar cierta normalidad, una pequeña nave terrestre solicitó permiso para atracar en Nexus. El Consejo en pleno se reunió para recibir al visitante. Para su sorpresa, quien descendió de la nave fue Carlos Mendoza, quien supuestamente debería estar en estasis en el santuario de Ciudad de México. «Imposible», susurró Telia cuando lo vio avanzar hacia ellos. Los registros indicaban que los 7 elegidos quedaron en estasis permanente. Carlos sonrió, pero había algo diferente en él, algo que iba más allá de su apariencia física. Sus ojos parecían contener estrellas. «No exactamente permanente», respondió con una voz que resonaba de manera extraña, como si varias voces hablaran simultáneamente a través de él. «Simplemente necesitábamos tiempo para adaptarnos». «¿Quién eres realmente?», preguntó Telia, percibiendo que no estaba hablando únicamente con Carlos Mendoza. «Somos los 7, y somos uno», respondió él. «Somos los vigilantes renacidos, portadores del legado de los progenitores». Una luz suave emanaba de Carlos mientras hablaba, una luminiscencia que recordaba a la de Celara y su especie. Los antiguos han sido contenidos nuevamente, pero no destruidos. El equilibrio cósmico se ha restaurado temporalmente. Y ahora, la humanidad tomará su lugar en la galaxia, no como una especie novel, sino como los herederos de un legado ancestral que se remonta al principio de los tiempos. «¿Y Elena?», preguntó Celara, quien había desarrollado un respeto profundo por la comandante de Prometeo. «¿Qué ocurrió con ella y su nave?». La expresión de Carlos se tornó enigmática. Elena hizo el mayor sacrificio, pero su historia no ha terminado. Ella está en otro lugar ahora, observando, aprendiendo. Levantando su mano,
Carlos proyectó una imagen holográfica en el centro de la sala, una nebulosa resplandeciente con forma de doble hélice, ubicada exactamente donde había estado el vórtice dimensional. La llamamos nebulosa Prometeo, continuó, y en su centro, algo nuevo están haciendo, algo que ni siquiera los progenitores habían anticipado. Los miembros del consejo observaban fascinados la imagen. En el corazón de la nebulosa, apenas perceptible, una estructura comenzaba a formarse. No era una nave, ni una estación, sino algo que combinaba elementos orgánicos y tecnológicos en una simbiosis perfecta. ¿Qué es?, preguntó finalmente Telia. Carlos sonrió, y esta vez fue claramente su propia voz la que respondió, sin ecos ni resonancias extrañas. El futuro, primera voz. Y esta vez lo construiremos juntos. Mientras el consejo procesaba estas palabras, una última imagen apareció brevemente en la proyección, tan fugaz que muchos dudaron haberla visto realmente. El rostro de Elena Vázquez, transformado, luminoso, con estrellas en sus ojos. Observando desde el corazón mismo de la nueva creación, la galaxia había dudado de los humanos, hasta que descubrió que ellos eran, en realidad, su memoria olvidada y su esperanza futura. Los días siguientes a la revelación de Carlos transformaron por completo las relaciones galácticas. El Consejo, acostumbrado a milenios de protocolos establecidos y jerarquías estrictas, se encontraba ahora ante un panorama completamente nuevo. La humanidad no sería simplemente otra especie más en la Confederación. Era el puente viviente entre el pasado ancestral y un futuro inexplorado. En la Tierra, la noticia de lo sucedido se extendió gradualmente. Al principio hubo pánico, confusión, teorías conspirativas. Los 7 santuarios se convirtieron en sitios de peregrinación donde millones acudían para contemplar las estructuras megalíticas ahora completamente visibles, con sus intrincados grabados que narraban una historia que se remontaba al origen de la civilización humana 6 meses después del incidente. Una flota combinada de naves terrestres y de la Confederación se aventuró hacia la nebulosa Prometeo. Lo que encontraron superó toda expectativa. La estructura en formación que Carlos había mostrado al Consejo había crecido exponencialmente, convirtiéndose en algo que desafiaba toda clasificación conocida. No era una estación espacial, ni un planeta artificial, ni una nave. Era, por falta de un término mejor, un ecosistema tecnoorgánico en desarrollo. Vastas estructuras cristalinas se entrelazaban con lo que parecían ser tejidos vivos, sistemas energéticos pulsaban como arterias cósmicas, y en su centro, un núcleo de luz pura que emitía patrones de comunicación en todas las frecuencias conocidas. «Es ella», murmuró la doctora Ramírez, quien había insistido en formar parte de la expedición a pesar de las advertencias sobre los riesgos desconocidos. «Es Elena, pero transformada, evolucionada». Los sensores captaban fragmentos de mensajes en el núcleo, secuencias matemáticas que gradualmente se traducían en palabras reconocibles para los lingüistas a bordo. Semilla, génesis, unión, despertar. En Nexus, Carlos, o la entidad compuesta en que se había convertido, trabajaba incansablemente con el Consejo para reestructurar la Confederación Galáctica. Las viejas divisiones entre especies avanzadas y emergentes se disolvían en favor de un nuevo sistema basado en la contribución y la especialización. Durante eones, la galaxia ha funcionado bajo el paradigma de la evolución competitiva, explicaba Carlos ante el Pleno de Consejo. Pero esa no es la única forma. Los progenitores entendieron que la verdadera fortaleza está en la integración de lo distinto, en la síntesis de aparentes opuestos. Celara, quien había asumido un papel crucial como enlace entre el viejo orden y el nuevo, observaba con fascinación cómo las ideas de Carlos resonaban incluso entre las especies más conservadoras. Había algo en su presencia, en la forma en que combinaba la pasión humana con la sabiduría ancestral de los vigilantes, que resultaba irresistiblemente persuasivo. «¿Qué hay de los antiguos?», preguntó un día Dranak, quien seguía siendo el más escéptico de los consejeros. «El velo ha retrocedido, sí, pero sabemos que siguen ahí, al otro lado de la barrera dimensional. ¿Qué impide que encuentren otra forma de regresar?». La respuesta llegó de forma inesperada. Una comunicación directa desde la nebulosa Prometeo, transmitida simultáneamente a todos los mundos de la Confederación. La imagen de Elena, o la entidad en que se había convertido, apareció ante billones de seres conscientes a lo largo de la galaxia. Su forma era vagamente humanoide, pero compuesta de luz y energía en constante flujo. Sus ojos, como había vislumbrado el Consejo anteriormente, contenían lo que parecían ser galaxias en miniatura.
Los antiguos no son nuestros enemigos eternos. Habló con una voz que sonaba simultáneamente en todas las mentes capaces de comprensión, independientemente de su biología. Son otra forma de conciencia, nacida en condiciones que no podemos comprender plenamente. Su deseo de entrar en nuestra dimensión no es puramente destructivo. Buscan supervivencia, expansión, como todas las formas de vida. Las imágenes que acompañaban sus palabras mostraban otra dimensión, radicalmente diferente a la nuestra. Un cosmos donde las leyes físicas operaban al revés, donde la entropía fluía en dirección contraria, y donde la vida se había desarrollado siguiendo patrones inconcebibles para mentes tridimensionales. Lo que estamos construyendo en la nebulosa Prometeo no es un arma ni una barrera, continuó Elena. Es un puente, un espacio intermedio donde nuestras realidades pueden coexistir sin destruirse mutuamente, un punto de encuentro. En la Tierra, las implicaciones de este mensaje provocaron una revolución filosófica, científica y espiritual. La humanidad, que apenas comenzaba a asimilar su verdadero origen como descendientes de los vigilantes, ahora enfrentaba la posibilidad de un diálogo pacífico con los mismos seres que habían sido presentados como la amenaza definitiva, 3 años después del día en que la flota terrestre apareció inesperadamente en Nexus. La galaxia era irreconocible. El intercambio tecnológico y cultural entre especies había acelerado el desarrollo de todas las civilizaciones. Los antiguos secretos de los progenitores, conservados en el ADN humano y en las estructuras megalíticas terrestres, se combinaban con el conocimiento acumulado por la Confederación durante milenios. La nebulosa Prometeo, ahora expandida hasta abarcar un sector completo, se había convertido en el nuevo centro neurálgico de la galaxia. La estructura tecnoorgánica, ahora conocida simplemente como Génesis, albergaba representantes de todas las especies conocidas, trabajando juntos en lo que muchos consideraban el proyecto más ambicioso jamás concebido, la creación de un punto de contacto seguro entre dimensiones. Carlos, durante una de sus cada vez más raras apariciones públicas, visitó la Tierra para inaugurar la nueva Academia Galáctica en el antiguo Santuario de Santiago. Allí, ante una audiencia que incluía a los líderes terrestres y embajadores de cientos de mundos, compartió una reflexión final. Hace apenas 3 años, la galaxia dudaba de los humanos. Nos veían como primates violentos que habían desarrollado tecnología espacial demasiado pronto, una anomalía estadística en el desarrollo normal de las civilizaciones. Nunca imaginaron que éramos, en realidad, los guardianes de un legado que se remontaba al principio de los tiempos cósmicos. Y nosotros tampoco lo sabíamos. Hizo una pausa, observando el cielo nocturno donde brillaban innumerables estrellas junto a la suave luminiscencia de la nebulosa Prometeo, visible ahora desde la Tierra a simple vista. Pero lo verdaderamente notable no es nuestro pasado, sino el futuro que estamos construyendo juntos. Un futuro donde las antiguas divisiones entre especies, entre dimensiones, entre formas de pensar y existir, se disuelven en favor de algo nuevo y maravilloso. En la nebulosa Prometeo, Elena, o la conciencia colectiva en que se había transformado, percibía las palabras de Carlos resonando a través del tiempo y el espacio. Y más allá de la barrera dimensional, algo escuchaba con creciente curiosidad. Algo antiguo y poderoso, pero que por primera vez en eones, sentía algo diferente al antagonismo, esperanza. La galaxia había dudado de los humanos, hasta que descubrió que eran el eslabón perdido en la gran cadena cósmica, el puente entre lo que fue y lo que estaba por venir. Y ahora, mientras un nuevo capítulo comenzaba para todas las formas de vida, esa duda se había transformado en la certeza de que el futuro sería más brillante, más diverso y más asombroso de lo que cualquier ser, en cualquier dimensión, hubiera soñado jamás.